Más de 1000 suscriptores ya nos siguen. Muchas gracias. Bienvenidos a este humilde canal. Hoy tenemos con nosotros a Oliver y Caspa Silver. Bienvenidos. Disculpen, pero mi inglés es terrible. Haré lo mejor que pueda. Gracias a todos por unirse a nosotros y compartir su experiencia y conocimiento. Antes de continuar, es muy importante que se suscriban al canal, denle un me gusta, dejen comentarios constructivos y compartan este canal con sus familiares y amigos. Recuerden que en este canal no damos recomendaciones y estas son solo ideas y opiniones personales. De lo contrario, verifiquen la información. Muy bien. Empecemos. Una pregunta para Caspa Silver. ¿Cómo descubriste Caspa? Sí, muchas gracias por invitarme aquí. Es un placer estar aquí. Felicidades por los 1000 suscriptores. Recuerdo esa sensación cuando llegaste a los primeros 1000 y yo mismo lo conseguí. Bastante rápido cuando empecé a crear contenido para Caspa. Y es increíble, pero al final esa cifra será cada vez menos relevante. Y siempre manténgase enfocado en el valor que les ofrecen a sus espectadores y no se obsesione con las cifras ni nada de eso. Simplemente manténgase enfocados en brindar valor a su audiencia. Encontré Caspa en 2023. Estaba en camino hacia el maximalismo de Bitcoin. Ya llevaba tiempo en el mercado de criptomonedas desde principios de 2020, cuando cumplí los 18. Hoy tengo 23 años, pero cumplí 18 en 2020 y me metí en el mundo de las criptomonedas. Un primo me habló de ello. Investigué Bitcoin y, por supuesto, como todos investigan Bitcoin, luego investigan todo lo demás. Y así comienza ese viaje de aprendizaje. Y ya sabes que a veces mucha gente necesita tener ese viaje para poder aprender, porque hay tantas cosas diferentes en las que meterse y yo estaba saltando de un lado a otro. Ya sabes, tenía monedas meme, monedas tratando de hacerme rico rápidamente. Y eso fue básicamente en lo que caí, queriendo hacerme rico rápidamente. Pero en mi mente siempre tuve la mentalidad de que quiero ser un inversor con visión a largo plazo. Si soy a comprar algo, quiero mantenerlo a largo plazo. Pero, por supuesto, quiero encontrar algo que me dé mayores retornos, más rápidos. Entonces, con el tiempo, el mercado de criptomonedas comenzó a dirigirse hacia un mercado vacío. Las cosas comenzaron a ponerse muy mal y tuvimos el colapso de FTX, el colapso de Voyager, el colapso de BlockFi. Todos ellos quebraron. Celsius, todos esos quebraron. Y en ese momento no valoraba la autocustodia. Afortunadamente, esquivé todas esas bancarrotas cuando tenía criptomonedas en FTX obteniendo un rendimiento de mi dinero. Y estaba a punto de entrar en Voyager porque Voyager dijo que pueden darme un 9% en su moneda estable. Ya sabes, y yo estaba buscando mayor rendimiento, lo cual es una cosa muy tonta de hacer. Mientras intentaba hacer una cuenta Voyager, se declaró en quiebra. Investigué por qué. Aprendí sobre la autocustodia y dejé FTX. También tenía dinero en BlockFi. También tenía algo de dinero en Celsius. Saqué todo. De todos esos exchanges, y no bromees, un mes después, todos esos exchanges se declararon en quiebra. Así que logré evitar la quiebra con esos exchanges. Pero cuando me pasé a la autocustodia, me pasé a un proyecto que era realmente bueno. Se llamaba VeChain. Sigue vigente hoy en día, pero ni siquiera le va bien a este mercado. En este mercado no está tan bien porque definitivamente no tiene los fundamentos que tiene Caspa. Estaba en el mundo de VeChain experimentando con NFTs
y operando con ellos, pensando que BitChain superaría Ethereum algún día. Y durante ese tiempo, cuando el mercado vacío llegó, me pregunté por qué Bitcoin sigue siendo el número uno. Así que comencé a investigar sobre Bitcoin. Ello me llevó a encontrar Bitcoin University, un canal de YouTube genial. Tiene mucho contenido excelente. Simplemente no te conviertas en un maximalista. Piensa críticamente. Hay muy buena información. Solo diría que no te conviertas en maximalista. Pero comencé a investigarlo y poco a poco me estaba convirtiendo en maximalista de Bitcoin y estaba vendiendo todos mis NFTs y todo. BitChain había creado una fusión que tenía que vender todos mis NFTs por mayor y alguien los comprara a la vez. Wow. Así que estaba estudiando Bitcoin. Mientras estudiaba Bitcoin y aprendía su filosofía, lo que lo hace único, me topé con un comentario en CoinMarketCap que decía Satoshi creó Caspa. Me impactó porque pensé que era una tontería. ¿Por qué comercializar una moneda diciendo eso? Me dio curiosidad, al menos por echar un vistazo, porque pensé, ¿por qué dirías algo así para promocionar algo? Es una tontería, obviamente. Satoshi ya no está. Y así fue que decidí echarle un vistazo a Caspa. Vi el precio y pensé, vale, esto es una locura. Le está yendo muy bien. En un mercado vacío. Todo lo demás se estaba desplomando. Caspa hacía lo suyo. Luego investigué más y descubrí que el fundador aparece en el libro blanco de Ethereum. Me quedé boquiabierto. Eso significa que Caspa es el resultado de años de investigación. Y luego descubrí que una prueba de trabajo es un lanzamiento justo y sigue los mismos fundamentos que los de Bitcoiners consideran necesarios para que algo sea dinero sólido. La única diferencia es que el fundador está vivo y existe, lo cual personalmente ya no creo que sea un problema. Creo que un fundador anónimo solo es importante para Bitcoin y ya no se puede replicar. Si Caspa tuviera un fundador anónimo, no sería tan bueno como lo es hoy. La gente no confiaría tanto, así que creo que un fundador anónimo ya no es necesario. Lo que importa son los fundamentos de la moneda, que esté descentralizada y no se pueda manipular. Entonces, en ese momento, había puesto todos mis NFTs en el mercado y alguien me los compró todos. Y resultó que simplemente puse todo el Caspa porque cuando lo estudié pensé, esto cumple con todos los requisitos. Es decir, si hay algo más que realmente compita en el aspecto monetario de las criptomonedas como el dinero digital para todo el mundo. Caspa es uno de los mejores contendientes, simplemente por el hecho de que Bitcoin no escala para las masas. Y curiosamente, unos meses después de vender todos esos NFTs, el sitio web y toda la gente detrás del proyecto NFT, todos se fueron. Así que todo quedó en cero. Así que yo también esquivé esa bala. Y también aprendí por qué los NFTs, las monedas meme y todo ese tipo de cosas, en mi opinión, son algo que no vale la pena perder tiempo. Básicamente es solo mi opinión. Porque las criptomonedas ya son riesgosas por sí solas. Invertir en cualquier otra cosa solo multiplica ese riesgo. Así que me gusta, quiero poder mantener algo largo plazo, poder dormir por la noche y no pensar mucho en lo que estoy invirtiendo demasiado. Simplemente investigo y si es sólido, puedo seguir con ello. Y así fue como encontré Caspa. Entré en Caspa y luego, con el dinero, empecé a estudiar más y más. Y luego empecé a buscar contenido en YouTube, pero simplemente no era el tipo de contenido que me gustaría ver. Sobre todo porque veo mucho Bitcoin University, me encanta su contenido y vi Caspa y pensé, Caspa se merece contenido similar a Bitcoin University. Y Caspa está diseñado para la longevidad y merece contenido que realmente
hable de cosas que la gente pueda aprender. Así que finalmente decidí crear mi propio canal de YouTube inspirado en Bitcoin University y comencé a educar a la gente sobre Kaspa, comprometiendo mis opiniones serias al respecto sin centrarme tanto en el precio, porque creo que el precio hablará por sí solo. Más importante, enseñar estas cosas a la gente para que estén realmente informados sobre lo que están haciendo y no solo se involucren en algo solo porque alguien dice que va a subir. Kaspa no está diseñado así. Kaspa no está diseñado para publicidad exagerada ni para el bombo y platillo. Está diseñado para la longevidad y realmente creo que Kaspa va a marcar la diferencia en el mundo de las criptomonedas porque no hemos visto nada parecido desde la creación de Bitcoin. Si Kaspa es la prueba de trabajo del mundo y es inevitable, es la prueba de trabajo de la gente para la gente. Este canal, tu canal, es puro valor. Puro valor y el precio se compra. El valor se compra y el precio se vende. Mi enfoque es el valor y luego es el precio. Perdón por mi inglés, es malo, pero intentaré hacer lo mejor que pueda. Primero valor y segundo precio. Segunda pregunta para ti, Isidro. Cuéntanos sobre la importancia del dinero descentralizado. Tell us about the importance of the decentralized money. Esa es una pregunta profunda, la importancia del dinero descentralizado. Mucha gente aún no se ha dado cuenta de eso, pero nuestro dinero actualmente no está respaldado prácticamente por nada. Antes estaba respaldado por oro, pero finalmente se descartó y ahora está respaldado por deuda y guerras. Y eso es precisamente lo que mantiene al dólar dominante, porque como ahora se puede imprimir dólares infinitamente, se puede financiar guerras infinitamente o prácticamente controlar a la gente, a otros países o lo que sea, basándose en el dólar. Se puede sancionar a otros países, etcétera. Así que hay menos libertad cuando el dinero no está necesariamente descentralizado, sino centralizado y se imprime infinitamente. Lo peor de todo es que tenemos que afrontar la inflación. Eso es lo más importante porque el dólar se puede imprimir infinitamente. La inflación persiste y ahorrar en dólares o cualquier moneda fiduciaria simplemente no te hará rico. Kaspa, Bitcoin, etc., intenta crear un nuevo estándar sin precedentes. Una moneda descentralizada que no pueda ser manipulada. Con Kaspa la oferta es fija, solo existirá una cantidad limitada de Kaspa. Lo mismo ocurre con Bitcoin y nadie puede cambiar esto. Nadie puede cambiar por sí solo. La única forma de cambiar es mediante consenso. Y lograr consenso con un cambio como ese requiere mucho trabajo y la capacidad de convencer a mucha gente para que se diluya sus activos. Ya que si aumenta la oferta, la cantidad actual diluirá los activos de todos. Por lo tanto, no hay ningún incentivo para aumentar la oferta, a menos que exista una buena razón con el caso de las redes de prueba de trabajo
Necesitan sobrevivir a través de mercado de comisiones, que solo se puede crear si hay suficientes personas usando la red. Por eso es tan importante que la red incentive su uso. Al comprar Bitcoin con Caspa, Bitcoin, al comparar Bitcoin con Caspa, Bitcoin no incentiva necesariamente, suficientemente su uso. Incentiva la tenencia y prácticamente nadie quiere usarlo. Si quieres usarlo, tienes que integrarte a otra capa y esa capa te permite usar Bitcoin, pero sigues sin usarlo realmente porque todo lo que haces en la otra capa no es compatible con la capa base. En otras palabras, no genera comisiones. Lo único que genera comisiones es integrar al usuario a esa otra capa. No va a funcionar. Así que al comparar Bitcoin y Caspa, Bitcoin para mí tengo el dicho de que le falta escalabilidad. Conduce a la centralización. Cuando hay falta de escalabilidad, la centralización entra en juego. Y es muy similar a lo que me pasa simplemente. Veo en Bitcoin ya no representa una amenaza real para el sistema monetario tradicional. Se trata más bien de recrear lo que ya tenemos y simplemente redefinir quiénes son los líderes, quiénes son las élites en ese sistema. Digo esto porque con Bitcoin, al pasar a otra capa, se debe usar otra capa creada por alguien más. Este alguien tiene la capacidad de establecer tarifas en esta otra capa y beneficiarse de que uses su solución. Y es muy similar al oro. Cuando se descartó el oro, fue su falta de escalabilidad, no era fácil de mover, de trasladar. Lo que sucedió fue que Estados Unidos principalmente acumulaba oro y luego decidieron introducir una segunda capa, el efectivo. El efectivo permite a la gente enviar dinero rápidamente y también convertirlo en oro, si así lo deseaban. Pero finalmente Estados Unidos comenzó a imprimir más oro del que había disponible. Y la razón por la que pudieron hacerlo es porque este sistema es muy centralizado. No hay controles ni contrapesos, mientras que con Bitcoin o Caspa no se puede imprimir más de lo disponible. Es imposible porque está respaldado por código y matemáticas. En cambio, en el mundo real no hay forma de saberlo con certeza, simplemente se puede empezar a hacer. Y así con el tiempo la gente empezó a darse cuenta de que Estados Unidos estaba imprimiendo más de lo que había disponible y empezaron a querer recuperar su oro y finalmente Estados Unidos decidió abandonar por completo el oro. Así que al comparar el oro con Bitcoin hoy en día se considera oro digital. Por eso llego a la conclusión de que, lamentablemente, Bitcoin se está convirtiendo en otro tipo de oro, que caerá en los mismos problemas que el oro al introducir la capa 2, que era el dólar. Bitcoin está introduciendo la capa 2, que no es exactamente lo mismo que el dólar, pero está reintroduciendo precisamente aquello de lo que Bitcoin debía proteger, como la centralización, la censura y todas esas otras características inherentes a Bitcoin, la autocustodia. Al abandonar la capa base de estos sistemas de prueba de trabajo, se reintroducen precisamente aquello de lo que se intenta escapar del dólar. Si Bitcoin no adopta un enfoque de escalabilidad, creo que caerá en el mismo sistema y se redefinirá quienes se benefician de ti usando esta nueva solución, como la llaman.
Para que puedas usar tu Bitcoin más rápido, en cambio, Caspa permite que la segunda capa sea una opción, no un requisito. Para Bitcoin, la segunda capa se está convirtiendo en un requisito para interactuar con Bitcoin. Con Caspa, la segunda capa no es un requisito. La segunda capa es un requisito para que Caspa sea mucho más programable y permita muchos más casos de uso diferentes, pero la capa principal podrá seguir adaptándose a medida que adopte para que las personas puedan permanecer en esa capa base. Y no solo permanecer allí, sino tener incentivos para permanecer en esta capa base, descentralizada, totalmente autosuficiente y resistente a la censura. ¿Cuáles son esos incentivos? El hecho de que Caspa presente a la humanidad y por primera vez la posibilidad de tener un tipo de dinero digital con velocidad de Internet, y así es como Bitcoin entró en el mundo de las criptomonedas, afirmando que sería un sistema de dinero electrónico que no necesitaría terceros ni intermediarios para realizar transacciones. Pero, como decía, la falta de escalabilidad conduce a la centralización. El mundo se está digitalizando y cada vez más personas usarán dispositivos digitales. Si realmente quieres atraer a la gente, especialmente a la próxima generación, no solo a la actual, sino a la que no ha nacido en el mundo digital. Están aprendiendo el mundo digital. La próxima generación nacerá en el mundo digital. Será una experiencia de segunda mano. Veo un futuro donde se enseñará una frase clave en la escuela. De pequeño sabrás en la escuela que la frase clave es la clave para acceder a tus criptomonedas. Y esas claves, frase semilla, protegen tus activos. Un niño aprenderá esto desde pequeño y podrá comprender ese concepto desde muy temprano. Ese es el futuro al que creo que nos dirigimos por estas cosas que van a normalizar de la misma manera que normalmente las conocemos. Al crear una cuenta de correo electrónico se crea una contraseña. Tradicionalmente no se debe crear la misma contraseña para todas las demás cuentas. Eso como la etiqueta común al crear cuentas en línea. No uses la misma contraseña para todas las demás cuentas. Creo que el resto del mundo digital funciona a la velocidad de Internet. Al hacer clic en un enlace, la gente lo hará y recibirá el sitio web instantáneamente. Al enviar un correo electrónico, llega al instante. Un mensaje de texto al instante. ¿Por qué no debería nuestro dinero seguir esos mismos estándares digitales de velocidad de Internet? Así, Caspa, por primera vez, permite un sistema de prueba de trabajo. No cualquier sistema de prueba de trabajo. Un sistema de prueba de trabajo puro, descentralizado, resistente a la censura, con un lanzamiento totalmente justo y que sigue la misma filosofía de Bitcoin. Permite que este tipo de sistema pueda transferir dinero a la velocidad de Internet en cualquier parte del mundo, prácticamente gratis. Y eso nunca había sucedido, pero aquí es donde se pone aún más interesante, porque el objetivo de Caspa es ser plata digital. Y esa visión de plata digital no debe tomarse tan literalmente. Mi nombre es Caspa Silver y mucha gente está muy obsesionada con la plata. Y dice, si Caspa se supone que es plata, ¿significa que siempre será inferior a Bitcoin? Se supone que es plata, Bitcoin, Gold. Personalmente creo que las narrativas de plata y el oro y su aplicación a estos sistemas son muy limitantes. Se limitan mucho a la red porque todo es digital. Al final, no se parecen en nada a la plata y el oro. Esto es completamente nuevo, así que para mí el concepto, como hablamos de plata digital para Caspa, es simplemente el simple hecho de que históricamente la plata en el mundo real se ha usado más que el oro, correcto. El objetivo de Caspa
es ser el sistema que pueda prueba de trabajo más utilizado en el mercado. O, en otras palabras, ser más utilizado que el oro digital Bitcoin. Esto se debe a que Caspa es muy escalable y permite casos de uso. Permite transferencias rápidas y por eso digo que no se obsesionen con solo transferir dinero. Caspa no se limita a la transferencia de valor. Ahora también permite transferir comunicaciones. Sí, a velocidades de Internet, con las mismas ventajas de seguridad que con el dinero. Resistencia a la censura, descentralización, soberanía propia. Todo eso, pero ahora con comunicaciones, no solo con dinero. Y además, sigue introduciendo muchas más cosas. Caspa es tan versátil que abre la puerta a una gran variedad de mercados para que Caspa aproveche, ya que no se limita solo al dinero digital. Si pensamos que eso es lo único que está aprovechando, estamos limitando seriamente el potencial real de Caspa para la humanidad. Así que estamos hablando de transferencias de valor, comunicaciones y pruebas, haciendo pruebas para las personas. Si quieres probar resistencia de algo, puedes literalmente grabarlo en la red y permanecerá ahí prácticamente para siempre. Hay maneras de recuperar esos datos y probar ciertas cosas. La capacidad de Caspa son prácticamente infinitas. Ya las estamos viendo salir a la luz hoy con soluciones como Cassia, un servicio de mensajería de texto totalmente encriptado. También tenemos una plataforma de redes sociales en desarrollo, en Caspa, similar a X, Twitter, pero que se beneficia de la red de Caspa, su resistencia a la censura y su disponibilidad prácticamente al 100%. Ya no dependemos de servidores centralizados. El potencial de Caspa reside en que habrá cosas en las que ni siquiera estamos pensando. Sé que el fundador cree que el futuro será IA, con agentes que usan la red para realizar ciertas tareas. Y una IA sin sesgos no tiene sesgo. Simplemente buscará la forma más eficiente de hacer las cosas de forma más segura. Y cuando analizamos la escalabilidad, Caspa permite comunicaciones y transferencias a velocidades de Internet similares. Y todo eso, creo que la IA recurrirá naturalmente a Caspa para ejecutar las cosas, ya que no solo puede hacerlo muy rápido, sino que también se puede hacer con seguridad de prueba de trabajo, con la que muchos coincidimos en que la seguridad de prueba de trabajo es mucho mejor que la prueba de participación, Proof of Stake. Así que esa es la razón principal de la importancia de la descentralización del dinero. Es una cuestión muy profunda, hay mucho que desglosar. Pero otra cosa que quería añadir a la descentralización del dinero es que cuando nuestro dinero se descentraliza y se vuelve sólido, lo que significa que no se puede imprimir para siempre, creo que crea una mentalidad diferente en la gente, porque ahora la gente tiene dinero que ya tiene. Saben que no se está devaluando, no se está corrompiendo y creo que la gente empieza a hacer cosas más valiosas en la sociedad, porque saben que si hago algo valioso y dedico mi tiempo y esfuerzo, recibo una recompensa. Puedo invertir ese dinero en algo que realmente mantendrá su valor. Y no solo mantendrá, sino que también podría aumentarlo con el tiempo, ¿verdad? Eso significa que la gente tiene menos incentivos para la corrupción, porque cuando no se puede inflar el dinero indefinidamente y básicamente no hay controles
ni contrapesos se puede corromper fácilmente. Porque el dinero está inflado. Si necesito dinero para intentar hacer esto, simplemente lo imprimo. El gobierno simplemente lo imprime. Lo imprime y lo hace. En cambio, cuando hay algo fijo y más gente vive con ese estilo de vida fijo, con valores fijos, los incentivos son diferentes. Las mentes te hacen pensar de forma diferente. Vas a valorar mucho más tu tiempo. Te asegurarás de dedicar mucho más tiempo a hacer cosas más productivas en lugar de cosas que no lo son. Tanto o que posiblemente incluso sean corruptas. Por lo tanto, hay mucho que implica tener dinero descentralizado y asegurarse de que ese dinero descentralizado pueda ser adoptado por las masas, no solo por unos pocos. Y eso es lo que hace que Caspa y Bitcoin sean diferentes. Caspa simplemente permite que las masas, más masas, puedan adoptar este tipo de dinero. Bueno, apenas. Sí, muy cierto. Para agregar a eso, solo creo que a veces me imagino el tipo de negocios que puede abrirse a Caspa, porque, por ejemplo, estamos hablando del sistema de mensajería, que ahora es como WhatsApp. Estoy muy emocionado de tener chats grupales para que todos podamos intercambiar mensajes de forma descentralizada, pero como grupo. Entonces traerá más adopción. Y por último, una última cosa que añadir es imagino, los videojuegos. Imaginar tener solo NSD en la industria de los videojuegos de todo el mundo está usando ahora, como saben, usando la red Caspa. Quiero decir que como la posibilidad de jugar en Caspa a StarCraft o a Counter, vaya, imagínate, eso increíble, increíble, vaya. Sí, sí, imagina tener esos NFTs en Caspa. Y solo para agregar, porque algunas personas escuchan esto, pueden preguntarse y decir, bueno, ¿cómo el mundo, la red Caspa podrá manejar eso? Porque sería una gran cantidad de transacciones que no tendrían suficiente almacenamiento para tomar todo eso. Bueno, primero diría que investiguen sobre la poda de Caspa. Entiendan cómo funciona la poda de Caspa. Es muy importante aprender cómo funciona eso y porque es muy beneficioso. Permite que Caspa escale y luego la gente dirá, si eso sucede, Caspa se congestionará y las tarifas comenzarán a subir. Sí, mucha gente lo usa, pero yo solo veo cómo queremos que esto suceda para que eso significa que Caspa es un éxito. Sí, también se dice a la comunidad actualmente Caspa, busquemos consenso para actualizar Caspa y poder gestionar más personas en esa capa base. Así que Caspa en su estado actual no tiene límites, puede adaptarse a medida que se adopta. Naturalmente, el costo del almacenamiento y del hardware no disminuye con el tiempo y su adopción es mucho más lenta que el aumento o el encarecimiento de esos recursos. Para cuando se adopte, el costo de una futura actualización de Caspa será prácticamente el mismo, ¿cierto? La gente podría preguntarse, ¿por qué Bitcoin no puede hacer esto? Con Bitcoin en su estado actual, si aumenta la capacidad de almacenamiento, se reduce su seguridad, ya que su protocolo es limitado. El protocolo en sí es limitado. La única forma en que Bitcoin puede escalar es usando un protocolo completamente nuevo. Caspa es diferente porque escala, no está limitado por el protocolo, sino por el hardware. Y el hardware es externo a Caspa. Por lo tanto, Caspa no está limitado. La única limitación es el hardware. Y como decía, el hardware se abarata naturalmente y se abarata mucho más rápido de lo que pueden llegar a la adopción. Esto es algo único de Caspa y la razón por la que Caspa puede seguir adaptándose con el tiempo si se produce la adopción. Si llegamos al punto en el que
todos usan Caspa y vemos que se congestiona, por así decirlo, se activa un mercado de tarifas significante. Significa que Caspa es un éxito, no es malo. Nos demuestra que la gente lo quiere y eso justificará que Caspa siga actualizándose. Sí, sí, esa es buena. Siguiente pregunta. ¿Se secuenciarán los contratos inteligentes en la capa base? Will smart contracts be sequenced in the base layer? Yeah, ¿no? Sí, vi esa pregunta y me adentré un poco en ella para comprender mejor su significado. El mundo de los contratos inteligentes es algo nuevo para mí y lo he investigado a fondo. Esto lo hace aún más difícil, ya que la forma en que Caspa va a desarrollar contratos inteligentes es diferente a la de los contratos inteligentes tradicionales. Por lo tanto, hay muchas incógnitas sobre su funcionamiento. Los desarrolladores de estos contratos inteligentes no suelen revelar mucho porque aún no existen y no quieren darnos mucha información antes de tener un producto realmente demuestre lo que dicen, porque lo que dicen es nuevo y la gente va a pensar, ¿qué? ¿Puedes hacer eso ahora? Es posible, pero según tengo entendido, lo que los hará muy diferentes de otros contratos inteligentes y su implementación es muy importante, es que podrán comunicarse con la capa base simultáneamente. Al usar una capa 2 en Caspa, esta se comunicará con la capa base mucho más que en Ethereum. Una capa 2 en Ethereum es más. Al pasar la capa 2, se vuelve parasitaria para Ethereum. Eso provoca un aumento considerable de las comisiones y no es escalable porque la producción de bloques en Ethereum es mucho más lenta. Con Bitcoin, al pasar a la capa 2, se pierde por completo el soporte de la capa base. Se abandona por completo la capa 1. Sin embargo, con Caspa existen los Base Rollups que permiten realizar transacciones en la capa 2. Después de realizarlas, se verifican con la capa 1 y se confirman en la capa 1 para verificar la operación. Esto significa que la capa 1 recibe soporte incluso en una capa con la seguridad del mercado libre. La seguridad de la capa 1, la capa base, es importante. La capa 2 es importante, pero la capa 1 del secuenciador es la seguridad. Caspa es la seguridad de Caspa. La capa base y la capa 2, bueno, y lo mejor de Caspa es que gracias a su gran escalabilidad, la producción de bloques es rapidísima. Existe algo llamado MEV. Dentro de las criptomonedas en Ethereum, esto se llama al valor extraíble menor. Hoy se llama valor extraíble máximo porque Ethereum ya no es prueba de trabajo, pero cuando era prueba de trabajo existía el valor extraíble menor. Aquí es donde los mineros podían esencialmente adelantar las transacciones debido a la lentitud de Ethereum. Un bloque tardaba 15 segundos. Un minero menor tenía 15 segundos para predecir, ver el contenido del bloque, ver lo que viene y básicamente manipular la transacción para que la gente lo entendiera. Y sus comisiones y sus transacciones se gestionaban en la capa 2. Puedes consultar información en línea. Hay quienes han intentado un intercambio de monedas estables y terminan perdiendo cientos de miles de dólares debido a un problema de valor extraíble menor. Y la razón es que el sistema no puede escalar, es lento. Con Caspa, los bloques salen en 10 segundos. Es rapidísimo. El protocolo en sí mismo ya limita ese riesgo. Presente en casi todos los proyectos, todos los demás proyectos tienen ese riesgo. Y eso hace que Caspa sea más atractivo para desarrollar.
ya que un proyecto que se basa en una aplicación que no cuenta con resistencia a la minería en la capa base, básicamente se arriesgan a que un cliente se vaya para siempre si experimenta ese tipo de comportamiento malicioso que les hace perder dinero. Podrían perder un cliente para siempre en su aplicación porque yo perdí mi dinero y no fue justo. En cambio, con Caspa sí se construye sobre Caspa. Automáticamente se tiene una resistencia mucho mayor de ese tipo de comportamiento malicioso. Siguiente pregunta. Next question. ¿Qué sigue además de las monedas estables? La nueva velocidad de bloque, los contratos inteligentes nativos capa base. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Me pregunto qué sigue además de las monedas estables. Y solo quiero decir que el mercado de las monedas estables es probablemente el mercado más grande para Caspa. Si nos fijamos en la realidad, las monedas estables tienen un enorme efecto de red. Constituyen la mayor parte de las transacciones en criptomonedas, ya que permiten a las personas integrarse en ellas. Por eso creo que el uso de monedas estables por parte de Caspa será uno de los objetivos más importantes, ya que permitirá a las personas permanecer en la red de Caspa y seguir operando en el mundo fiat, pero sin abandonarla. Además, todas las transacciones que realizan en el mundo de las monedas estables respaldarán la red Caspa. Creo firmemente que a largo plazo el fiat no va a desaparecer. La mejor medida para que Caspa siga adoptándose es implementar incentivos de incorporación. Estos incentivos serían las monedas estables, ya que atraerían a las personas a pedir préstamos con su Caspa como garantía. Obtener una moneda estable y usar el valor que tiene en Caspa, sin tener que venderlo, ¿verdad? Pero mientras hacen todo esto, aún podrían contribuir a la capa base mediante transacciones y cosas así. El mundo de las monedas estables es enorme y que le depara el futuro a Caspa. Tenemos DAC Knight, algo en lo que personalmente no he profundizado demasiado, porque prefiero esperar a que esté más cerca de concretarse. DAC Knight se considera el objetivo final de Caspa. Es prácticamente la última actualización del protocolo para que Caspa se adapte a los estándares de Internet. Hablamos de permitir que Caspa no tenga ninguna limitación al realizar transacciones. La única limitación es la velocidad de Internet. Esto permitiría a Caspa funcionar tan bien como Internet. Esto significa que se podrían aumentar los tiempos de confirmación de Caspa. Y esto es realmente importante porque el tiempo de confirmación de Caspa es básicamente el tiempo que tarda una transacción en estar segura en la red y prácticamente no poder revertirse. Y actualmente ese tiempo es en promedio de al menos máximo 10 segundos y por si fuera poco, el objetivo es inferior segundos de esos 10 segundos. Básicamente, Caspa se convertiría en una prueba de trabajo de velocidad de Internet. Ese protocolo está prácticamente en desarrollo. Básicamente, Caspa convertirá en desarrollo, llegará en el futuro. Los desarrolladores quieren que esté terminado para el año que viene. No quieren que tarde más de un año en implementarse en Caspa.
Dark Knight es muy importante en este aspecto. También hay una invocación de Jonathan, ha presentado recientemente para los contratos inteligentes, que sería una capa base, contratos inteligentes completamente en la capa base, contratos nativos. Es demasiado nuevo para siquiera hablar de ello, pero lo bueno de Caspa es que establece nuevos estándares para la prueba de trabajo. Básicamente dice, si vas a hacer una prueba de trabajo, así es como debes hacerlo ahora, porque el método antiguo simplemente no tiene sentido, ni siquiera te permite competir, ni siquiera seguir adaptándose y permitir que más personas comiencen a usarlo. Así que lo principal para Caspa es establecer nuevos estándares para la prueba de trabajo, nunca antes vistos. Antes se pensaba que era imposible, pero Caspa dice que no es imposible. Caspa está aquí cada día. Eh, es un día en el que muestra que está haciendo lo imposible y está creando historia, haciendo historia, lo siento, así adelante. Esto toma la misma analogía del teléfono normal, el celular Nokia que solíamos usar y que implementa como Caspa. Podemos imaginar que podemos hacer al iPhone, antes usábamos el teléfono, no podíamos simplemente hacer videollamadas o enviar fotos ni nada, pero con Caspa podemos ver claramente que está más cerca de lo que lejos de nosotros. Así que definitivamente, si eso también es cierto, el tipo de futuro en el que mucha gente piensa lo cree muy lejano, pero ya lo traemos hoy. Hoy en día mucha gente ya puede tener ese tipo de tecnología que les da autosuficiencia, les da resistencia a la censura, les da velocidad de Internet, básicamente comunicaciones y transferencias de valor. Hoy ya no esperamos esto, ya está aquí y prácticamente las masas simplemente no lo entienden. Aún ni se han dado cuenta, pero ya sabes, en este momento creo que la curva de adopción de Caspa es inevitable. No veo por qué el resto del mundo no ha adoptado las criptomonedas. Más del 97% del mundo no las entiende, pero la mayoría tiene teléfono y entiende la tecnología. ¿Y cómo vamos a atraer a ese próximo grupo que ni siquiera sabe nada de esto? Se necesita una prueba de trabajo que funcione de forma similar a los demás sistemas, con velocidad de Internet y comodidad, y que sea muy atractiva para el usuario que está entrando en este sector. Así que si comparas Bitcoin y Caspa y le das la opción a alguien que nunca ha estado en el mundo de las criptomonedas, ¿cuál elegiría? Naturalmente, creo que una persona optará por lo que le resulte más conveniente y se ajuste a sus necesidades. Creo que Caspa realmente le da a eso a mucha gente. Sí, una pregunta. ¿Con Dark Knight aumenta la velocidad de bloqueo? With Dark Knight, increase block speed. Con Dark Knight, la velocidad de bloqueo siempre se puede aumentar sin Dark Knight. Lo principal de Dark Knight es que puede aumentar los tiempos de confirmación, ya que aumentar la velocidad de bloqueo no aumenta el tiempo de confirmación. Simplemente aumentar la velocidad de bloqueo, simplemente aumentar el rendimiento de Caspa. Simplemente aumentaría la cantidad de transacciones que caben por segundo y esa no es la única forma de aumentar el rendimiento de Caspa.
Se puede aumentar simplemente aumentando el almacenamiento de cada bloque. Hay diferentes maneras de aumentar la cantidad de transacciones que entran en la red, pero Dagny se centra más específicamente en aumentar el tiempo de confirmación, la rapidez con la que una transacción se envía a la red y se confirma como válida. Bien, una última reflexión. La gente tiende a acumular dinero de calidad y en caso de emergencia, El que final, Estado final thought, es el último en usarlo, people el tend dinero de calidad. to hoard Caspa quality es money una prueba de when it's trabajo. tested in emergencies. ¿Podría aumentar Is la the last resistencia to be futura used. debido a esta Same tendencia Caspa humana is a natural? proof of ¿Hay work. riesgo en Will Caspa por its future acumularlo al ser tan existence bueno? be at Sí, risk esto because of puede this cuestionar mi anti-human trend? juventud, sí. Esta es una muy buena This may pregunta. question Entonces, my youth. cuando se trata de dinero en general, para que algo se considere realmente dinero, necesitas tener propiedades de almacenamiento. Debe haber incentivo para ahorrar ese dinero. Imagínate si nadie ahorrara en dólares, todos los gastarían de inmediato. El dólar colapsaría. El dólar depende de que la gente ahorre y lo atesore, porque normalmente el sistema funciona con una rentabilidad. Si ahorras en dólares, el gobierno te dará un rendimiento por ahorrar en dólares. Entonces, el dólar, incluso el propio dólar, necesita gente que ahorre en él. Y muchos de nosotros ahorramos en dólares o en moneda fiduciaria en general. Se sigue ahorrando porque lo necesitamos para funcionar en la sociedad. Así que se necesitan ambas cosas, ahorrar y usarlo para que realmente tenga éxito. Y la diferencia entre Bitcoin y Caspa es que los incentivos para usarlo son muy bajos, extremadamente bajos, mientras que para Caspa los incentivos para usarlo son mucho mayores porque el aspecto de uso de Caspa no se limita a usarlo como dinero. No solo necesitas usarlo como dinero. Podrías ahorrar en Caspa. Si quieres ahorrar en Caspa, genial. Hay incentivos para que sigas ahorrando en Caspa, pero sigas usando la red. Así que, aunque la gente quiera discutir, bueno, no lo estás usando como dinero, lo usas para otra cosa. Al final, no importa. El uso es el uso. Si una transacción se coloca en la capa base, esa es la red que se usa y eso es lo que importa para que la red sobreviva. Con el ejemplo que comentaba de cómo puedes enviar mensajes de texto en Caspa, cada mensaje que envíes es una transacción en la red. Y lo bueno es que no pierdes dinero al hacerlo. Con la mensajería de Casia puedes básicamente poner 10 Caspa, 10 unidades de Caspa en una billetera y puedes enviar más de 500.000 transacciones, mensajes, solo con 10 unidades de Caspa. Puedes pasar años hablando con 10 Caspa. Y sí, y ahora la gente dirá, oh, bueno, esos 10 Caspa se convertirán en 100 o lo que sea. Pero si solo lo piensas en términos lógicos de cuánto dinero gastas en el servicio de tu teléfono, correcto, cada mes ya sabes probablemente estás gastando 100 y algo más dólares para mantener el servicio en tu teléfono. Caspa te pide Caspa, podrías enviar más de 500 mensajes. No es servicio en tu teléfono, esto es solo una red en sí misma. Y en el momento actual, 10 Caspa solo, ya sabes, en el futuro podría convertirse en 10 dólares. Seguir subiendo, pero ni siquiera se compara con la cantidad de dinero que gastas en cientos de servicios que usas para comunicarte. Entonces, si pienso en X, en Twitter, la gente paga mensualmente para tener una marca de verificación y poder gastar para poder hablar y ser visto. Mientras que en Caspa puedes tener una plataforma de redes sociales. De nuevo, el mismo concepto. Pones 10 Caspa, tienes 500.000 mensajes que podrías decirte a ti mismo. Y cuando miro mi perfil de X ahora mismo, ni siquiera he hecho 10.000 publicaciones. Así que me gusta, ni siquiera he hecho 10.000 publicaciones.
mientras que Caspa me dejaría hacer 500.000 con solo 10 unidades de Caspa. Todas esas interacciones son transacciones en la red, no pierdes valor, es decir, el valor es insignificante, prácticamente no lo notas, así que podrías seguir usando Caspa mientras la ahorras y ese punto Caspa ofrece incentivos mucho mejores para que un usuario lo use. Incluso si quieres que Caspa tenga éxito, deberías estar motivado para buscar maneras de usarlo. No siempre tienes que usar tus ahorros de Caspa para usarlo. Canalizaría tu dinero a través de Caspa antes de usarlo. Yo sigo generando ingresos en dólares, pero cuando quiero, por ejemplo, cuando voy a mi barbero, a mi peluquero, solo vendo mi dinero, lo canalizo a través de Caspa y luego le pago. De esa manera no uso mis ahorros de Caspa, ni me meto con los impuestos. Convierto instantáneamente mis dólares a Caspa para pagarle a mi peluquero o barbero. Es como si fuera a otro país. Cuando voy, cambio mis dólares por euros para poder gastar en el sitio, en él. Así que cuando voy a mi barbero, que quiere vivir con una moneda más sólida y sólida, cambio mis dólares por Caspa rápidamente para poder pagarle a él y a Caspa. Todo esto son transacciones en la red y la razón por la que es aceptable es porque es escalable. Si intentas hacer eso en el mundo de Bitcoin, tendrías que esperar mucho tiempo. No tienes ningún incentivo para vivir así. No hay razón para usar una segunda capa que anule el propósito, porque simplemente no usamos otra capa que no use la capa base. En cambio, en Caspa, al ser tan rápido, puedo convertir mis dólares rápidamente, directamente a Caspa. Y eso se relaciona con las monedas estables. Teóricamente, una persona podría vivir con dinero fiduciario mientras usa Caspa y cuando quieren gastar Caspa, pueden convertir su moneda estable instantáneamente a Caspa muy rápidamente y pagar en Caspa. Todo lo que ocurría allí, ocurre allí, allí serían transacciones en la red. Esto es precisamente lo que hace a Caspa tan único. Si el incentivo suele ser acumularlo, pero creo que Caspa también ofrece muchos más incentivos para su uso, principalmente por su escalabilidad. Como comenté al principio, cuando la falta de escalabilidad tiende a la centralización, pero cuando se tiene una capa base que escala y es capaz de gestionar grandes cantidades, hay más razones para usarlo. Y algo que añadir a eso con Silver es que Caspa no solo aporta autosuficiencia al dinero, sino que la aplica a todo, incluso a la comunicación, lo que comentaba sobre las publicaciones en redes sociales y el sistema de mensajería. Algo que hay que tener siempre presente es que nadie puede impedirte comunicarte. Es algo muy valioso hoy en día porque, por ejemplo, si WhatsApp, Facebook o X, incluso ex Twitter quiebra o algo similar, sentirás la presión de no poder comunicarte con un grupo o una persona. Pero con Casia, por ejemplo, es inevitable. Simplemente te comunicas con esa persona y nada puede detenerlo. Solo necesitas usar la red, las herramientas. Es algo que hay que tener siempre presente. No solo estás incorporando ese asunto descentralizado al dinero, sino también a tu uso diario, como la comunicación y todo lo demás. Así que sí, es bueno tenerlo en cuenta. Yes. Otra pregunta. Bien hecho, es increíble. Gracias por It's venir incredible. y compartir con Thanks nosotros for coming el conocimiento y la información. uh, share Nos with us vemos en el the próximo knowledge vídeo. and Sí, information. definitivamente. And Gracias see por you in vuestro next tiempo videos.
por brindarnos vuestros conocimientos y nos inspiras a seguir haciéndolo bien. Hablo por mí, pero inspiras a seguir haciéndolo bien porque aportas mucho valor con tus vídeos a la comunidad de Caspa y queremos hacer lo mismo. Sí, gracias. Muchas gracias y gracias por brindarnos este mismo tipo de valor para otros idiomas como la comunidad hispanohablante. Es muy importante que Caspa se descentralice entre diferentes idiomas porque Caspa es algo global, no es solo para un país, es una tecnología global. Así que es bueno ver que otras personas crean este tipo de contenido y hablan de Caspa porque demuestra su alcance. Además, es genial que este sistema pueda conectar a personas que probablemente nunca antes habríamos conocido. Caspa es simplemente hace esto. Estos sistemas te permiten conocer a otros tipos de personas y conectar con ellas de manera que antes no habríamos tenido la oportunidad de hacer. Gracias. Muchas gracias. Thank you very, very much. Bueno, gracias a todos y bueno, nos vemos el siguiente. Sigan a los mineros y olvídense de los precios. Nos vemos. Adiós, adiós.